1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias, tiempo de abrir páginas de mercados. Y lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, el indicador bursátil de nuestro país, aumenta o crece 0,7% y roza los 15.000 puntos. Ahora mismo está en 14.958, siendo la inmobiliaria Colonial, Unicaja Banco y Banco Santander las que más suben, mientras que las que más bajan son Laboratorios Rovi, Telefónica y Naturgy. Y en el espacio de mercados hoy vamos a mirar, por un lado, a la actualidad financiera, evidentemente, pero también a Argentina, porque lo sucedido ayer, los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, tendrán también un impacto directo en los mercados financieros. Y para ello, como no, contamos una vez más con Alan Riedmayer. Buenas tardes, ¿qué tal, Alan? Buenos días allí. Hola Rubén, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, regresamos a Argentina. Acabamos de estar comentando más la cuestión de macroeconomía, de mercado laboral, economía, digamos, del día a día, pero contigo queríamos repasar el impacto de los mercados financieros. Antes de nada, ¿cuál era la situación financiera del país hasta las elecciones? ¿Cómo venían los mercados hasta ayer? Bueno, la verdad que venían bastante cautos, exactamente igual que en 2019, que fue cuando arrasó de sorpresa el kirchnerismo, pero este resultado fue desastroso, nadie se lo esperó. O sea, a ver, al cierre del viernes el mercado preciaba un resultado donde la Libertad Avanza perdía por 5 puntos contra el kirchnerismo máximo, perdió por 13, por 12. Una masacre en este momento. El pre-market por ejemplo, de Banco Galicia, de los bancos o de YPF y compañías argentinas, está cayendo un 15%. Y claro, la situación hoy es precisamente catastrófica, entiendo, ¿no? Sí, ¿O cuál así es es. el impacto? Cuando ganó el kirchnerismo en 2019, de sorpresa, en el día el mercado argentino cayó un 40% en dólares. Las empresas argentinas en un solo día fue la mayor caída en un día, solo superada en la historia por Sri Lanka en junio de 1989. Bueno, hoy cae por ejemplo, Banco Galicia, que es una de las principales empresas, cae en este momento un 14% en el pre-market. Catastrófico, obviamente. Esto viene aparejado a una caída de los bonos, con la contraparte suba del riesgo país, problemas para el rollover de la deuda. Esto va a ser realmente un problema grave en los próximos tiempos. Claro, al final los mercados descuentan, entiendo, que si regresa el peronismo la situación sería bastante caótica en lo económico y por tanto al fin y al cabo se verían afectados, ¿no? Así es. A ver, las elecciones en sí, per se, no fueron importantes, porque fueron de la provincia de Buenos Aires para legisladores puntuales de la provincia de Buenos Aires, pero sí funcionó como una gran encuesta que ya nos marca lo que va a pasar en 2 meses, que son las elecciones nacionales Y a si, nivel país. si regresase el kirchnerismo en las elecciones legislativas, bueno, perdón, me estoy confundiendo yo. Estas elecciones legislativas son para renovar parte de la Cámara de Diputados y parte del Senado. Si Milei, el Partido de la Libertad Avanza, como se venía esperando desde hace varios meses, a pesar de después el pesimismo que se ha de algún modo integrado en la derecha argentina, ¿no?, a este respecto, si Milei no logra controlar como se esperaba la mayoría de la Cámara, ¿cuál sería la reacción de los mercados a tu parecer? Bueno, acá hay un tema que algo yo le decía a Luis, y es que veo luz al final del túnel, muchísima, y es por lo siguiente. En 2 meses tenemos las elecciones nacionales. Esto obviamente va a traer aparejado un desgaste extra en las elecciones nacionales, por una cuestión de que todas las magnitudes financieras llegan con muchísima volatilidad, un entorno de volatilidad. Esto va a afectar en la actividad económica, todo, y en los votos en 2 meses. Pero ¿qué sucede? Milei no tiene que renovar diputados nacionales casi. La mayoría de diputados nacionales los defiende el kirchnerismo y los otros partidos. Por eso, incluso cuando Milei haga una mala elección en 2 meses, va a ganar muchísimos diputados y senadores. ¿A qué voy con esto? Incluso en el peor escenario, Milei
se va a fortalecer en el Congreso en 2 meses. Sí, pero en un Y de sentido, ahí hay... pero en un sentido más de mercados financieros, que no logre los diputados que se esperaba hace quizá 5 o 6 meses que podrían lograr. O sea, si logran menos de los que se esperaba que podría lograr, ¿crees que los mercados al final quizá no entrarán en una depresión, por decirlo así, no habrá grandes pérdidas o salidas masivas, pero el resultado no será tan bueno como el que podría haber sido, ¿no? Sobre todo en un sentido financiero. Absolutamente, sí, sí, sí. Es que hoy nomás el mercado argentino está cayendo en lo que va del año un 50% o incluso más en dólares, y 55% de máximo. Estamos en un bear market gravísimo. Pero, a ver, Milei, de cualquier forma, incluso en una mala elección, se va a robustecer de alguna forma en el Congreso en 2 meses. Y de ahí hay 2 años por delante para construir hasta las elecciones presidenciales, reconstruir. Así que yo creo que realmente esto es volatilidad de un momento que no son bajas las probabilidades de poder estabilizarlo y terminar prosperando al Y, final del camino. y luego otra cuestión, sobre todo en materia más monetaria o bancaria. Lo hablábamos antes en la tertulia con Carmelo Jordá y con Diego Sánchez de la Cruz. Uno de los estandartes de los que alardeaba Milei, sobre todo en campaña, antes de llegar a la Casa Rosada, era de que en algún momento, más tarde o más temprano, lograría cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Lo que sabemos es que el peso, por el ajuste fiscal que se ha llevado a cabo, se ha revalorizado. Y lo que parece ser es que por ahora Milei no tiene en mente cerrar ni el Banco Central ni dolarizar la economía. ¿Crees, por un lado, que si el control de la Cámara no es tal, no podrá hacerlo? Y luego, más allá de eso, ¿crees que el presidente de Argentina ahora mismo tiene en mente llevar a cabo este plan o ya lo ha dejado en un segundo plano? Bueno, yo creo que sigue en plan, pero bueno, hay urgencias que atender por ahora. ¿Y por qué te digo que sigue en plan? Por un lado, el préstamo del FMI a Argentina de 20.000 millones de dólares fue directo a capitalizar el balance del Banco Central, el activo, como una forma de... A ver, uno antes de cerrar una empresa tiene que primero saldar sus deudas. Bueno, exactamente lo mismo con el Banco Central. Tenés que saldar el balance y meter el balance antes de cerrarlo. O por ejemplo, hoy la tasa de interés en Argentina no la maneja el Banco Central, la maneja el Tesoro vía LECAPS. O sea, el instrumento de política monetaria hoy es el Tesoro en Argentina. El banquero central es más el Tesoro que el propio banquero central. Todas estas cosas están direccionadas a ¿qué? A justamente ir desmantelando de alguna forma el Banco Central, pero es algo de segundo... a ver, es un tema de segundo orden. Acá hay cosas urgentes para atender que no son estas, pero bueno, sí, luego viene esto. ¿Y crees que los mercados hace un año, año y medio, 2 años, cuando llegó a la Casa Rosada, descontaban que lograría hacer el Banco Central y dolarizar la economía o no? ¿O crees que nunca se creyó realmente por parte de los mercados este plan y por tanto el efecto de no llevar a cabo dicha operación pues tampoco tendría mayor repercusión financieramente? No, para nada lo descontaba el mercado. Si vos calculás que los bonos argentinos cotizaban a 30 centavos de dólar, es más, en una hiperinflación del 200, nosotros tuvimos inflación en diciembre de 2023 del 25% solo en ese mes. Se había logrado tal espiralización que realmente estamos yendo directo a una hiper y con los activos, los balances de los bancos comerciales de Argentina destruidos y del sector financiero, estábamos realmente en la antesala de un pánico bancario, de una corrida bancaria, y nos hablamos de eso. Así que si el gobierno pudo estabilizar esa situación, yo creo que también va a poder con esto. Y luego ya para ir al inversor particular. Aquellos que entraron en el mercado financiero en Argentina avanzando una llegada masiva de inversiones al país, ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿Huirán? ¿Se permanecerán con esa apuesta? Realmente estaban volando las inversiones en el sector energético, más que todo minería, todo esto, pero ¿qué sucede? Con esto que sube el riesgo país,
obviamente, por el mayor riesgo percibido del kirchnerismo, cualquier proyecto de inversión se vuelve menos atractivo porque viene aparejado con más riesgo y con el mismo retorno o incluso menor por la percepción de riesgo. Por eso esto va a complicar llegada de inversiones hasta que no se pueda sacar de encima el fantasma de la vuelta del kirchnerismo, porque el kirchnerismo es un fantasma que nos ronda siempre alrededor de las espaldas y aleja y asusta a todo intento de inversor que tenga Argentina. Y por otra parte, en este contexto, ya yendo a las empresas que tú tienes monitorizadas, ¿qué empresas, esto no son consejos de inversión, siempre lo decimos, pero qué empresas tú ves que son interesantes y por qué? ¿Cuál es la tesis que tú mantienes en cada una de ellas ahora mismo? Y realmente se empieza a perfilar parecido a las épocas del kirchnerismo, que yo ahí empecé a invertir mucho en energéticas, en autopistas, en empresas reguladas que estaban realmente con un descuento increíble, pues, ya que el kirchnerismo no respetaba los contratos regulados. Y yo creo que si esto sigue así, se puede empezar a abrir otra vez oportunidades grandes por ese lado. Pero algunas empresas que tú tengas, o sea, hemos hablado muchas veces, por ejemplo, ya fuera de la cuestión más política, de las elecciones y demás. Bueno, yo puntualmente mi cartera, Sí. yo estuve muy expuesto mayoritariamente a CDRs, como Vale do Rio Doce de Brasil, que es una minera de iron ore, como también Geopark, que es una petrolera de Colombia. No estuve muy expuesto a Argentina en estas elecciones. Sí, algo en Mirgor, pero Mirgor es una empresa de consumo masivo que realmente es como una red de contención ante la llegada del kirchnerismo. Es la empresa kirchnerista más percibida, podría decirse. Y sí, estuve un poco expuesto, y estoy un poco expuesto, que creo y considero que hay valor en Autopistas del Sol, que es la principal red de concesión de Argentina, que está litigando en este momento en el CIADI, con su principal accionista, que es Abertis, que Infraestructura, que es una empresa española, y realmente ahí hay un derecho de cobro muy grande. Pues nada, Alan, muchas gracias. Solo una cuestión más, y es, regresando a la cuestión más económica, más de política, no es tanto los mercados, sino el inversor particular o la sociedad como tal. ¿Cuál es la perspectiva que tiene o las expectativas que tiene ahora mismo, más allá de los grandes fondos o los grandes inversores? Bueno, esto agarra un cuchillo cayendo. A ver, Rubén, para hacer un paralelismo con 2019. En 2019 la bolsa había caído un 50%, como hoy, y muchos dijeron, bueno, es momento de entrar, más no puede caer. Y de ahí cayó otro 70% el mercado. ¿A qué voy? El Merval cayó de $2.400 a 1.400 hoy, a 1.300. Y el Merval en 2020 llegó a 250. O sea, realmente la situación política condiciona subas y bajas muy abruptas, así que no son temas para agarrar a la ligera y ir all-in a Argentina o comprar muy fuerte Argentina sin considerar la cuestión política primero. Pues Alan, muchas gracias. Ahora sí, estaremos muy pendientes de lo que suceda en Argentina en los próximos días, próximos meses, hasta las elecciones legislativas del próximo octubre, ¿verdad? De finales de octubre. Nada, de verdad, muchas gracias, Alan. Un placer tenerte en Con ánimo de lucro. A vos, Rubén, muchísimas gracias. Un abrazo. Y seguimos en Con ánimo de lucro para ya cerrar con la parte o la sección, el espacio que dedicamos todos los días a la actualidad financiera. Como decíamos anteriormente, subía un 0,72% el IBEX 35, rozando casi los 15.000 puntos. Y en la actualidad del día de hoy, en materia financiera, tenemos, por un lado, la cuestión de los tipos de interés en Estados Unidos, que ya sabemos que está enfrentando a Donald Trump y a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal norteamericana. Desde que llegó a la Casa Blanca, de nuevo, por segunda vez, Donald Trump ha mostrado su animadversión frente a Jerome Powell, y es que, según se cuenta, o según se comenta, según los analistas, o buena parte de los analistas financieros, Trump tendría la intención de provocar una pequeña crisis, una pequeña recesión en Estados Unidos para que la Reserva Federal
reduzca los tipos de interés y así refinanciar parte de la deuda o la deuda que vence este año de una forma más barata. Y claro, Jerome Powell, en ese sentido, que fue nombrado por Joe Biden, no, en principio, ha querido defender su independencia en el cargo y no ha accedido a las presiones de Donald Trump, siempre afirmando que lo que haga al frente de la Reserva Federal norteamericana vendrá pues precedido por la economía, por la situación de la economía estadounidense. A este respecto, no podemos dejar de informar de que los datos de desempleo pues han sido peores de los que se esperaba en Estados Unidos. Tenemos que entonces la perspectiva de qué ocurrirá con Jerome Powell. ¿Accederá a reducir los tipos de interés o no? En este caso, pues, habrá que ver qué ocurre en este contexto, ya digo, de enfrentamiento entre Donald Trump y Jerome Powell, porque si Jerome Powell acepta, quizá Donald Trump pues pueda ponerse una medalla y sería visto como en parte una derrota por Jerome Powell, aunque Jerome Powell podría naturalmente vender una decisión de una bajada de tipos de interés por, como digo, la situación de la economía estadounidense. Y es que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó al 4,3% en Estados Unidos. Las estadísticas del gobierno lo que nos dicen es que el país creó 22.000 nuevos empleos el mes de agosto, por debajo de los 80.000 casi que se crearon en julio. Por tanto, como vemos, las cifras son peores y cada vez van a peor. Todo esto, claro, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo. A este respecto, ya los analistas se preguntan qué ocurrirá, como digo, con los tipos de interés. Hoy podemos leer en Expansión un análisis en el que se argumenta por qué la Fed no debería recortar los tipos ahora. En este sentido, lo que se viene a argumentar es que, pese a que Donald Trump presiona a la Reserva Federal para que recorte los tipos de interés, como venimos diciendo, la mayoría de los economistas e inversores tradicionales, sobre todo los que tienen un punto de vista más ortodoxo en lo monetario, en lo económico, están convencidos de que la Fed recortará los tipos de todos modos en una reunión que se celebrará entre el 16 y el 17 de septiembre, sobre todo después de que el informe de empleo del viernes confirmará, como digo, algunas señales de debilidad del mercado laboral. Lamentablemente, este es el mismo reflejo que, digamos, una alarma, ¿no? Es una alarma porque en una situación como la actual, en la que se descuenta ya que Occidente, incluido Estados Unidos, podría encaminarse a una situación de inflación o de estanflación, en el peor de los casos, una bajada de los tipos de interés vendría a ahondar en el problema, vendría a generar aún más expectativas de inflación, porque lo que viene a hacer una bajada de tipo de interés no es otra cosa más que facilitar el crédito, hacer el dinero más barato y, por tanto, agiliza el consumo. El problema, como digo, es que este aumento del consumo no se base en un aumento del ahorro real, sino en un aumento del ahorro por, básicamente, emisión monetaria. Y en el otro lado del charco, en Europa, el Banco Central Europeo también tenemos que se reunirá esta semana, y lo que nos dicen desde Bolsa Manía es que el Banco Central Europeo se mantendrá a la espera. Dicen desde la alta autoridad monetaria de Europa que no existen argumentos convincentes para un recorte de tipos. Y es que este organismo, como digo, se reunirá el día 11 de septiembre, jueves. Por otra parte, hay que asomarse a la actualidad de mercados, más allá de lo que puedan hacer tanto los bancos centrales de Estados Unidos como el de Europa. Y a este respecto tenemos al dólar, que cae en el último mes y ya se sitúa en 0,85 euros y, por tanto, de algún modo también se viene a demostrar que la situación de la economía estadounidense no es para nada halagüeña, porque los inversores, sobre todo el mercado monetario, lo que están descontando o lo que están viendo es que la economía no es tan atractiva como podría haberlo sido en el pasado, como de algún modo se pudo anticipar cuando llegó Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, aunque es cierto que nunca presentó un plan de motosierra, como le llamaban en Argentina, ni un gran ajuste fiscal. Sí es cierto que también en parte por ir en contra del establishment, de la ideología woke, como si lo queremos, del progresismo establecido, pudo haber sido en parte un motivo de optimismo. Pero como vemos que Trump lo que quiere en realidad es seguir controlando la economía, solo que desde la derecha en lugar de desde la izquierda, como ocurría con Joe Biden,
pero nada más que eso, políticas keynesianas tradicionales que vienen, como digo, a ahondar en el problema, a generar expectativas de inflación y posiblemente en el futuro que repunte la inflación, ojalá no sea con un estancamiento y por tanto veamos esta inflación. Lo que tenemos es eso, que el dólar siempre ha estado en parte más depreciado que el euro, ahora vuelve a depreciarse. Y es que hay que recordar que no hace tanto, hace 9 meses, un año casi quizás, el dólar y el euro estuvieron casi a la par, estuvieron muy cerca, pero ahora la evolución de la moneda norteamericana es la contraria. Esto, al fin y al cabo, lo que, como decimos, también en parte demostraría que Europa pues está haciendo quizás una gestión algo mejor. Pues no lo sabemos, porque la situación en la economía europea tampoco es nada halagüeña. La inflación, como decimos, amenaza con volver a repuntar y por tanto las expectativas de mercado pues están ahora mismo cogidas con pinzas, porque no se sabe lo que va a ocurrir, evidentemente. En cualquier caso, no podemos olvidarnos de que en el día del viernes y en el día de hoy, ya pues por cerrar, tenemos una de las operaciones más importantes en materia empresarial, en materia bancaria, que han sucedido en nuestro país, y es de nuevo la cuestión de la OPA. Hay que preguntarse, y podremos conocerlo mañana con los analistas con los que podamos contar en Cronómetro de Lucro, cómo puede afectar a los mercados financieros una operación de estas características. Sobre todo teniendo en cuenta también que es una operación que ha dado el salto a la política desde el primer momento. Desde que se anunció, el gobierno se mostró en contra, también Sabadell se ha mostrado en contra, y como antes comentaba Lorenzo Bernardo de Quirós, en parte pues podemos decir, ¿no?, que BBVA para algunos podría estar tomando el pelo un poco a los accionistas porque ofrece menos de lo que cotizan hoy las acciones del Sabadell, y por tanto, naturalmente, esto también tendrá que ser analizado en materia de mercados. Y también cuestiona en sentido más de expectativas, porque lo evidente es que el plazo de aceptación ya está abierto, finalizará en pocos días, en pocas semanas, y claro, una operación tan polémica como esta, que inmiscuye tanto al poder político como al poder empresarial, no deja de ser una de las cuestiones que más preocupan a los inversores. Pero, como digo, lo conoceremos en los próximos días. Por hoy, solo puedo darle las gracias por estar ahí un día más en Con ánimo de lucro. Les esperamos mañana a las 12, como siempre.